Bueno, continuamos en ¿Quién tiene la razón? Ahora tenemos un debate electoral entre Francisco Díez-Canseco, con el número 1 por Perú Nación, y Carlos Messía, de Fuerza Popular, con el número 10, a quien les agradezco en principio por acompañarnos esta noche. Y quería comentar algunas cifras que han salido el día de ayer, tanto en el Comercio, con Ipsos, como en el diario La República del IEP, y lo que muestra es similar en cuanto a las preferencias electorales de la población. Claro, todavía falta un periodo importante de tiempo, todavía, y esto es muy importante, más de la mitad de la población, 51% según Ipsos, no ha decidido por quién va a votar, y esto es determinante. Pero de los que ya han decidido hasta el momento, y esto puede cambiar, vamos a ver cómo cambia el ánimo después de la fiesta, la Navidad, el Año Nuevo, pero hasta lo que han decidido, Acción Popular va puntero en las encuestas, es el partido, digamos, que mejor le está yendo en estos primeros sondeos, le sigue Fuerza Popular y el Partido Morado. Luego hay 18 partidos, y esto también es un punto importante, según las últimas encuestas, que no pasarían la valla. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a analizar justamente estas cifras. Carlos, no sé si te sorprende un poco, era algo que esperaban, porque de alguna manera la gente, después del cierre del Congreso, la disolución del Parlamento, se especuló mucho de cómo le iba a ir a Fuerza Popular de cara a este nuevo Congreso. Y lo que vemos es que es una marca fuerte de todas maneras. Es que lo que pasa, muchas gracias por la invitación, es que lo que pasa es que la política no es 2 más 2 igual 4, la política no es aritmética, es álgebra. Y cuando los grupos de izquierda pretendían o buscaron cerrar el Congreso, pensaban que era la muerte de Fuerza Popular, ¿no?, del fujimorismo, y estamos viendo que no ha sido así, que más bien son los grupos de izquierda los que parece que van a desaparecer. Ahora, un dato interesante es, por lo menos es una tendencia a lo largo de las elecciones, es que el primero nunca gana, casi siempre gana el segundo, ¿no? Entonces, y como siempre se dice, las encuestas son preliminares, el 50% de la gente todavía no ha decidido su voto, y esa gente al final casi siempre decide 5 minutos antes, y no lo va a hacer por un desconocido, siempre lo va a hacer por gente que ya conoce, que sale en la televisión o que tiene una trayectoria, como el invitado Francisco Tábara, ¿no? Francisco Díez-Canseco. Francisco Díez-Canseco. A ver, Fuerza Popular está, digamos, en una posición expectante, sin embargo, todavía falta 51% de la población. Y sí creo que hay un dato relevante respecto a la disolución del Parlamento. 85% de la población, cuando se tomó esa medida, apoyaba la decisión del presidente Vizcarra, y evidentemente en la percepción de la gente, de los grandes responsables para las personas, estas encuestas que salieron, era Fuerza Popular y el APRA. ¿Realmente crees que el fujimorismo, Fuerza Popular, logre una posición expectante similar a la que tuvo en el 2016, o vamos a ver que ha llegado a un techo, quizá nuevos partidos como el de usted, Perú Nación, puedan ir escalando en las próximas semanas? De hecho, estamos escalando. Lo que ocurre con las encuestas es que normalmente tienen una mediatización política. La de La República, que viene del IEP, viene del señor Hernán Chaparro, que es un encuestador caviar. Todos lo sabemos. Entonces, no nos equivoquemos sobre sus preferencias. Yo recuerdo que el año 2016, a nosotros, las encuestas, el año 2016, el señor Chaparro, en su encuestadora entonces, nos puso durante 2 meses consecutivos 2%. Y cuando alguien lo llamó a preguntarle que quería ver cuál era la composición de ese porcentaje que le adjudicaba a mi partido, en una semana que salió su tercera encuesta nos puso 0 y anunció que se había equivocado, lo cual no me parece muy serio. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que ocurre? Todos sabemos lo que ha pasado con las encuestas en el Perú. Puede ser que sean válidas, a mí no me preocupa. Recién estamos recibiendo los primeros efluvios de los encuestadores tan famosos y tan reconocidos, por un lado. Por otro lado, no veo que Acción Popular ni Fuerza Popular estén subiendo. Todos sabemos que de todas maneras, por más delitos que haya cometido, por más prisiones preventivas, por más que el ingeniero Fujimori se haya llenado de plata durante su periodo presidencial y esté preso, como ha estado presa su hija, etcétera, etcétera, por más que todo eso haya ocurrido, hay un voto duro del fujimorismo, que yo siempre calculé, fíjate, en un 8%, que es más o menos en lo que andan en este momento. No han subido y no creo que suban. O sea que acá el doctor Messía va a tener que ver cómo se distribuye ese 8% para entrar con su voto preferencial. Pero nosotros, por ejemplo, en la encuesta de CIP, que ha sido publicada en varios medios de comunicación, no pertenecientes a ningún cártel,
como Expreso, como Philip Butters, etcétera, y estamos con un 3.2%, y muy pegados al Partido Morado y cercanos a los demás. Entonces, es totalmente relativo, me parece, el tema. Ahora, dejando un poco de lado las encuestas, aún falta mucho, no se sabe qué va a pasar. Insisto, diciembre va a ser un mes donde la gente va a estar en otra cosa y probablemente en enero recién estas personas, incluso los que ya decidieron, puedan cambiar su voto y ver qué está pasando. Pero vamos ya a los puntos de fondo de debate que me gustaría saber sus posiciones. Una de ellas tiene que ver con la posición que va a tomar, digamos, el eventual partido, bancada, si es que llegan al Congreso de la República, frente al gobierno del presidente Martín Vizcarra, que dicho sea de paso en la encuesta de Ipsos pierde un poco ya de popularidad y está en 56%. Hemos visto que desde ese, digamos, ese pico de 79% tras el cierre del Congreso, lo que ha pasado, como se esperaba también, es que ha ido bajando, pero vamos, 56% es una popularidad importante. ¿Cuál va a ser la actitud de Fuerza Popular de llegar al Parlamento hacia las decisiones del presidente Martín Vizcarra? Mire, yo le hablo a título personal, lo que yo creo, ¿no? El presidente Vizcarra ha dado un golpe de Estado, eso no me cabe la menor duda, pero hay que esperar lo que el Tribunal Constitucional diga en su sentencia en el proceso competencial. A partir de ahí creo que podremos estar en condiciones de tomar una posición, porque es el Tribunal Constitucional el que va a decir si se trató de un golpe de Estado y en consecuencia si el presidente, su conducta cae en el artículo 113 de la Constitución, que significa la vacancia por impedir el funcionamiento del Congreso. Sin embargo, de cara también a lo que la ciudadanía quiere, lo que la ciudadanía pide y exige, es que sea un Congreso facilitador y que sea un Congreso que le permita llegar al año 2021 con una democracia consolidada, con una división de poderes sólida, ¿no es cierto? Y que sea ya el próximo Congreso, elegido por 5 años, el que decida, digamos, lo que se tenga que hacer con el presidente de la República, de cara, obviamente, a lo que pueda ser el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que va a ser capital. Pero por lo que entiendo, la carta de la vacancia sigue estando presente para Fuerza Popular. Por ejemplo, Mauricio Müller lo dice de frente. Él está a favor de vacar al presidente apenas se instale el próximo Congreso. Desde mi punto de vista, eso significaría continuar en la crisis. Y la crisis tiene que tener una salida. Este Congreso que se elige el 26 de enero es un Congreso transitorio, que lo único que tiene como finalidad es garantizar el equilibrio de poderes, controlar, fiscalizar, representar y legislar en la medida de lo posible, ¿no? Que sea el otro Congreso con mucha más legitimidad, con 5 años y con un presidente además que entendemos ya no estará en el cargo, el que pueda asumir desde una posición en el llano, lo que pueda decidir el próximo Congreso, de cara, como digo, a la sentencia que diga el Tribunal Constitucional. ¿Qué posición tendría una eventual bancada de Perú Nación, digamos, ante el presidente de la República? Porque es verdad, el fallo del Tribunal Constitucional va a ser un parteaguas. Bueno, ante todo, entiendo recién por qué el doctor Mejía se ha pasado el para Fuerza Popular, porque no está de acuerdo con Müller en vacarlo al presidente Vizcarra. Creo que es una razón de fondo, doctor Mejía. Pero volviendo al tema que usted ha mencionado, nosotros creemos que este es un Congreso decisivo, no un Congreso transitorio, ni que tiene que esperar hasta el próximo gobierno para empezar realmente a actuar. En el Congreso está congelado, desde el inicio del régimen de Kuczynski, nuestro proyecto de ley para crear el Consejo Nacional de Moral Pública. Proyecto de ley que fue congelado por el apro-fujimorismo, por los ex aliados del doctor Mejía y por sus actuales aliados, y que en principio había recibido el beneplácito, por lo menos de Fuerza Popular. La idea nuestra es presentar el primer día este proyecto de ley, porque la idea del Consejo Nacional de Moral Pública es crear un organismo de control, requiere por supuesto una modificación constitucional, porque se necesita crear un organismo de control externo del Poder Judicial, de la Fiscalía, de otros organismos del Estado, que están absolutamente penetrados por una corrupción sistémica. Todos sabemos perfectamente bien que en el Poder Judicial, por ejemplo, hay un porcentaje elevado de jueces, de magistrados, de vocales corruptos que ahí permanecen intocables desde hace muchos años. ¿Se ha hecho algo al respecto? Nada. Todo se lo ha llevado a la bajada, los cuellos blancos, un vocal supremo fugitivo, el señor Inostroza,
y paramos de contar. Hay que actuar en el tema de la corrupción con energía y hay que hacerlo en forma absolutamente inmediata. A ver, pero ¿quiénes conformarían este gran tribunal de moral pública? ¿No? Porque, claro, y también ¿qué nos garantiza que ese gran tribunal de moral pública realmente van a estar los mejores para que puedan tomar esas decisiones, ¿no? Se hará un concurso público abierto donde usted como periodista podrá hacer las críticas correspondientes y lo haremos en un congreso donde espero que Perú Nación tenga una bancada importante precisamente por ser el nuestro un partido limpio de corrupción y sin pasado vergonzante. Podemos garantizar que vamos a procurar que se elija a gente honesta e intachable, que la hay en el Perú y que todos la conocemos. El problema es que si nos quedamos en lo que ya estamos, va a pasar lo que ha pasado, por ejemplo, o ha ocurrido con la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia sustituye un organismo corrupto como el Consejo Nacional de la Magistratura. Ajá. Y hace un año que no pasa nada. Y entre otras razones, ¿por qué? Porque esa Junta en un 60% está integrada por representantes de las mismas instituciones del Estado que componían el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, lo que necesitamos acá, y lo hemos planteado nosotros en Perú Nación, es una verdadera revolución pacífica, cambiar las cosas dentro del contexto del sistema democrático para que en el Perú no ocurra lo que ha pasado en Chile, para que no avance la izquierda marxista que quiere cambiar el régimen económico y traernos un régimen chavista al Perú. Un gran tribunal de moral pública podría resolver los problemas de corrupción que, existen en el país desde hace muchas décadas. No me queda clara la idea que está planteando el señor Francisco Díaz-Canseco, además que, como dice, merece una reforma constitucional y me da la impresión que el Congreso va a estar bastante fragmentado, entonces se va a necesitar de mucho consenso, ¿no? Yo lo que sí creo que debemos ir a una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para que los 42 jueces de la Corte Suprema sean titulares y que sean elegidos por una Junta Nacional de Justicia que tiene que ser bien hecha. Ahí sí creo yo que hay que tener los ojos bien atentos. Y lo que sí me parece que no está bien y además que es inconstitucional es el decreto de urgencia que ha dado el presidente de la República, en virtud del cual los altos funcionarios del Estado solo van a poder ser acusados por el procurador público, por una Procuraduría Pública Autónoma Independiente. Eso colisiona directamente con la Constitución, porque el que acusa, y eso es lo que se pretende impedir con este decreto de urgencia, el que acusa es el Congreso. Y acusa directamente ante el Ministerio Público y el Ministerio Público formula la denuncia ante el Poder Judicial. Eso hay que derogarlo. Ahora, ¿qué hacemos? Cambiando un poco de tema ya, porque nos queda poco tiempo. Si me permite una breve aclaración sobre el tema. Justamente por eso es que yo le pido a los electores en el Perú que respalden a Perú Nación. Necesitamos un Congreso que no esté fragmentado. Necesitamos un Congreso donde haya una presencia sustantiva de quienes sí vamos a luchar contra la corrupción, quienes no tenemos pasado vergonzante, quienes no estuvimos en ese Congreso cuyo cierre generó un 85% de aprobación. Eso es lo que requerimos, no fragmentar el Congreso e ir a las reformas sustantivas que nosotros vamos a plantear, que no sé si habrá tiempo para exponerlas porque realmente es muy corto tiempo, ¿no? Me gustaría escuchar qué es lo que opinan sobre el financiamiento de los partidos políticos, porque creo que tiene que ver mucho con la deslegitimidad que ha sufrido el Congreso de la República y la clase política en general, ¿no? Enterarnos de que a candidatos como a la señora Keiko Fujimori les llegaba $3.650.000 de un solo empresario, a muchos electores no sé si les habrá sorprendido o llamado la atención. Claro, pueden decir eso no fue delito, se entregó, pero vamos, ¿qué podemos pensar de un candidato que recibe esa cantidad de dinero? ¿A qué intereses va a responder luego si es que llega al poder? ¿Cómo controlamos el financiamiento de los partidos políticos? Mire, ahí la cosa es muy clara. Yo creo que la ley de partidos políticos hay que modificarla y prohibir el financiamiento privado y que solo haya un financiamiento público, que no tiene que ser con entrega de dinero directa a los partidos, sino a través de franjas electorales que puedan salir en la radio, la televisión y en las redes sociales. Pero es realista pensar esto porque, claro, por un lado tenemos los casos de las empresas que han aportado, la plata no declarada, poca transparencia, no solamente en Fuerza Popular, sino en todos los partidos políticos en el país. Pero, en el mío no hay eso. Pero, a ver, es realista claro. Pensar
que no necesitan de financiamiento privado, una campaña es cara. Se requiere financiamiento. Pero entonces... Yo coincido con el doctor Messía en lo siguiente. Sería ideal, efectivamente, que solamente el Estado financie para evitar las tentaciones crematísticas de que venga un poderoso empresario a poner $3.650.000 de caja. Pero por otro lado, sí creo yo que hay que crear, como existen en países como Estados Unidos, una conciencia cívica. Nosotros, por ejemplo, nos estamos financiando con el aporte de militantes, dirigentes y candidatos. De acuerdo a la OMPE, se deposita en la cuenta corriente del partido y con eso nos vamos a financiar. No estamos recibiendo un cobre partido por la mitad de ningún ajeno al partido. Pero, digamos, pero la otra idea no es mala. Claro, es que la pregunta va en el sentido qué hacer, ¿no? Entonces, el financiamiento público debe ser el techo alto y muy mínimo el financiamiento privado. Porque si usted eleva el financiamiento privado, entonces es como si abriera el caño. Entonces gotea aquí, pero chorrea acá. Cuando debe ser al revés. Acá debe gotear en el financiamiento privado y en el público chorrear, pero no como dinero líquido en efectivo, sino en lo que los partidos necesitan. Comunicación por medio de la televisión, de la radio, de las redes sociales, pero para los partidos que pasan la valla. Bueno, y también, ¿dónde quedamos, por ejemplo, y fíjese, con a mí también una idea que es también muy importante. Usted no puede financiar y no puede existir un sistema político, un régimen político con 24 agrupaciones. Sí, claro. En el Perú no deben haber más de 5. Bueno, y justamente la valla electoral va a funcionar como una especie de tamiz, ¿no? Claro, que va a permitir ver quién queda y quién no. Pero ahí, digamos, dentro del contexto de la reforma política, se ha aprobado una ley por la cual, una modificación constitucional por la cual ahora se inscriben los partidos con 24.000 afiliados. Que además la ley no dice nada sobre cómo se va a controlar si realmente son afiliados o lo que fuere. Y luego se ha copiado el sistema argentino, el llamado PASO, por el cual van a haber primarias en las cuales si esos partidos, que seguramente van a haber 150 después de un tiempo, no tienen unos 360.000 votos, el 1,5%, pierden la inscripción. A mí me parece que ese es un trámite completamente absurdo. Yo siempre he sido partidario, desde que en la mesa del diálogo de la OEA conseguí que se redujeran las 500.000 firmas inventadas por Fujimori a 120.000 para que se pudieran inscribir los partidos, que debe haber una cantidad de firmas razonable, pero no tampoco métodos irrazonables. En Chile, por ejemplo, un partido se inscribe con 30.000 firmas ante notario o un candidato presidencial, sin necesidad de ello, se inscribe con otras 30.000 firmas. Por eso, si me permite, nosotros estamos planteando una modificación constitucional y se pueden hacer, porque hay 3 legislaturas para hacerlas, por la cual se establezca que el 50% de los integrantes del Congreso serán lanzados o presentados por los partidos políticos y el otro 50% directamente por independientes. De esa manera rompemos el monopolio de los partidos políticos y terminamos con la era de la corrupción protagonizada por Fuerza Popular, el APRA y todos los demás partidos de los últimos 40 años. Bueno, ya que le pegó muy corto, ¿algún mensaje a sus eventuales electores? No, yo no he venido a polemizar con Francisco Díez-Canseco sobre los temas de la corrupción. O sea, eso ya la población estamos viendo que le está dando el segundo puesto en las encuestas a Fuerza Popular y creo que siempre el primero no gana, nosotros vamos a quedar primeros y esa es el mejor apoyo a... Lo demás son palabras, ¿no? Yo no quiero entrar en polémica en ese sentido, sino más bien en un debate de ideas, de propuestas y en ese sentido nosotros lo que queremos es ir al Parlamento para garantizar la democracia en el país, la economía de mercado, el respeto de los derechos fundamentales, la división de poderes e impedir, como lo ha dicho Francisco, que vayamos a una asamblea constituyente que solo va a traer hambre, atraso a la población y al país, ¿no? Bueno, señores, es un modelo chavista. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a ambos. Repito siempre los números y los partidos. Francisco Díez-Canseco con del número 1 por Perú Nación. Carlos Messía de Fuerza Popular con el número 10. El 26 de enero son las elecciones, así que tiene tiempo para pensar, para investigar y votar siempre con responsabilidad. Se nos acabó el tiempo. Yo los dejo con Tatiana Alemán y las claves del día.